ser el núcleo interfásico. No vamos a hablar todavía de lo que es, en este caso, núcleo interfásico, sino que vamos a hablar todavía de lo que es el núcleo. El núcleo es el centro de control celular. Vale decir que es la parte más importante, en este caso, de una célula. ¿Por qué se dice que es el centro de control celular? Porque el núcleo contiene la información genética. Es decir, que el núcleo, en este caso, al contener la información genética, le va a conferir a la célula 3 características muy importantes. Le va a conferir sus propiedades morfológicas, sus propiedades fisiológicas y sus propiedades, en este caso, bioquímicas. Entonces, desde ese punto de vista, el núcleo es importante por ser el centro de control celular. Si ustedes observan en este gráfico, todo lo que nosotros tenemos aquí, todo esto de aquí, ¿no es cierto?, es precisamente lo que vendría a ser, me van a disculpar, todo lo que vendría a ser el núcleo. Entonces, este de aquí, entonces todo lo que nosotros estamos viendo aquí, un momentito, por favor. Ya. Todo lo que nosotros, en este caso, observamos aquí, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es el núcleo. Entonces, el núcleo, como hemos dicho, es el centro de control celular. Al ser el centro de control celular, dijimos que es el que contiene la información genética. Esa información genética, ¿no es cierto?, que le va a conferir a la célula estas propiedades: morfología, vale decir la forma que tiene la célula; la fisiología, la función que cumple la célula; y la composición bioquímica, qué moléculas químicas, ¿no es cierto?, van a estar contenidas dentro del núcleo. Eso es para nosotros el concepto de núcleo. Ahora vamos a ver la morfología del núcleo. El núcleo tiene, en este caso, una morfología que puede ser, van a disculpar, voy a poner un ratito mi lapicito. Ya. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de la morfología, el núcleo puede tener una morfología regular y puede también tener una morfología irregular. Cuando nosotros hablamos de la morfología, en este caso regular, esa morfología puede ser isodiamétrica, como estamos viendo aquí. Si es, en este caso, isodiamétrica, entonces el núcleo va a tener una forma que puede ser esférica, o sea, una forma esférica, ¿no es cierto? Va a tener una forma parecida al cubo, va a tener una forma cúbica, digamos, va a tener una forma poliédrica, o sea, más o menos así, el núcleo. Entonces, si la morfología es regular, pero isodiamétrica, entonces la forma del núcleo va a ser esférica, va a ser cúbica o va a ser poliédrica. Si la morfología va a ser regular anisodiamétrica, va a ser en este caso elíptica y va a ser fusiforme. Entonces, esa va a ser la morfología regular, pero anisodiamétrica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma irregular, esta forma irregular, o sea, en esta morfología irregular, el núcleo puede tener la forma de herradura, puede tener la forma
lobulada, o sea, pueden tener 2 lóbulos, o pueden tener 2 lóbulos, o pueden tener 3 lóbulos, o más lóbulos, y puede ser polimorfo, es decir, que puede tener muchas formas. Entonces, la morfología del núcleo puede ser regular y puede ser, en este caso, irregular. Cuando hablamos del tamaño del núcleo, el tamaño del núcleo puede ser absoluto o puede ser, en este caso, relativo. Cuando nosotros hablamos de tamaño absoluto, si yo tengo, por ejemplo, una célula aquí y tengo aquí su núcleo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo agarrar una regla y medir de aquí a aquí cuánto mide. Entonces supónganse que de aquí hasta aquí mide 1. Pero ¿qué es el 1? La cantidad. ¿Y cuál es la unidad de medida que yo estoy utilizando? Si estoy usando la regla, entonces de aquí hasta aquí puede que sea 1 centímetro. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño absoluto, primero viene la cantidad, luego viene la unidad de medida. La unidad de medida puede ser en milímetros, puede ser en centímetros, puede ser en micras, puede ser en micrones, puede ser en milimicras. Eso dependiendo en este caso de qué microscopio, ¿no es cierto?, nosotros estemos utilizando para poder medir en este caso el tamaño del núcleo. Entonces a eso nosotros llamamos tamaño absoluto. O sea que el tamaño absoluto es aquel con el cual nosotros podemos medir. Podemos medir con el microscopio que nosotros estemos utilizando, podemos medir con una regla, podemos medir con una escuadra, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos colocar primero la cantidad y luego la unidad de medida. Esta unidad de medida puede variar, la cantidad también puede variar. Yo puedo de repente dibujar una célula que mida 5 metros y el núcleo que mida en este caso 2 metros. Entonces yo puedo, ¿no es cierto?, colocar la cantidad, que esta cantidad también va a variar en función del tamaño de la célula que nosotros dibujemos o que nosotros estemos observando al microscopio, y la unidad de medida que también va a variar, ¿no es cierto?, que puede ser en centímetros, en milímetros, hemos dicho, que puede ser en metros, o que puede ser en micras, que puede ser en micrones, o que puede ser en milimicras. A eso se llama tamaño absoluto. Ahora, cuando nosotros hablamos del tamaño relativo, nosotros decimos que cuando dibujamos una célula, yo tengo que dibujar el núcleo proporcional al tamaño del citoplasma que contiene, en este caso, la célula. Así yo puedo dibujar el núcleo. Esta es la forma correcta en que yo tengo que dibujar al núcleo, donde el núcleo está, digamos, de un tamaño proporcional al citoplasma de la célula. Yo no puedo dibujar, digamos, al núcleo, si yo tengo este tamaño de célula, yo no puedo dibujar al núcleo así, porque este tamaño de núcleo no es proporcional al tamaño del citoplasma que tiene esta célula. Por lo tanto, este dibujo no sirve. Yo tengo que dibujar el núcleo proporcional al tamaño que tiene el citoplasma de la célula. En otras palabras, tengo que dibujar el núcleo de manera, ¿no es cierto?, proporcional al tamaño de la célula que yo estoy dibujando. En este caso, yo tendría que dibujar, ¿no es cierto?, un núcleo más o menos así, que sea proporcional, en este caso, a lo que sería el citoplasma de la célula. A eso se llama tamaño relativo. Vale decir que el núcleo va a estar su tamaño en relación con el citoplasma de la célula. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero dibujar una célula de 5 metros y quiero dibujar un tamaño de núcleo correcto para esa célula de 5 metros de tamaño, entonces yo puedo utilizar esta fórmula. Utilizo esta fórmula. Esta fórmula que dice volumen nuclear sobre volumen celular menos volumen nuclear, y aquí me va a dar, ¿no es cierto?, el tamaño correcto del núcleo que yo debo dibujar en esa célula, ¿no es cierto?, de 5 metros.
No sé si han logrado entender, chicos, hasta ahí, o hay alguna pregunta. Doctora, una consulta. En la parte de la morfología regular anisodiamétrica, ¿cuáles eran las formas? No alcancé Pueden a... ser, en este caso, elípticas. Aquí estamos viendo elípticas. Aquí pueden tener la forma ovoide, parecida a la forma que tiene el huevo, o pueden ser fusiformes. Esas son las características de formas que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, del núcleo cuando la morfología es anisodiamétrica. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? ¿Han comprendido la diferencia entre tamaño absoluto y tamaño relativo? Sí. El tamaño relativo lo podría volver a explicar, por favor. Ya, el tamaño relativo es que yo cuando dibujo una célula tengo que dibujar el núcleo proporcional al tamaño, en este caso, del citoplasma de la célula. A eso se llama tamaño relativo. En otras palabras, este núcleo tiene que guardar una relación con el tamaño, en este caso, del citoplasma de la célula. A eso se llama tamaño relativo. Yo, por ejemplo, si dibujo una célula así, yo no puedo dibujar, digamos, un núcleo así pequeñito. No puedo, porque este tamaño no guarda una relación directa con este tamaño del citoplasma de la célula. Entonces yo tengo que hacer más grande el núcleo para que guarde la proporción, ¿no es cierto?, en cuanto al tamaño del citoplasma de la célula. A eso se llama tamaño relativo. En cambio, el tamaño absoluto es cuando nosotros medimos cuánto mide el núcleo, desde aquí hasta aquí, cuánto mide ese núcleo. Podemos utilizar el mismo microscopio para poder medir, o podemos utilizar, si nosotros estamos dibujando, podemos utilizar una regla, una escuadra, un transportador para poder medir, ¿no es cierto?, cuánto mide esta parte del núcleo. Y nosotros decimos, esta parte del núcleo va a medir, por ejemplo, 2, pero ¿2 qué? Aquí nosotros estamos hablando primero de la cantidad, luego tiene que venir la unidad de medida. Entonces, si es 2, nosotros podemos decir aquí 2 milímetros, ¿no? Entonces, 2 milímetros. O podemos decir 2 centímetros, o podemos decir 2 metros. Eso dependiendo del tamaño de célula que nosotros estemos dibujando o estemos observando, ¿no es cierto?, en el microscopio. Ese es el tamaño absoluto y el tamaño relativo. Ok, muchas gracias. Muy bien, niña. Ahora vamos a ver el número. Cuando nosotros hablamos del número, si yo tengo, por ejemplo, una célula así, dice que una célula puede ser mononucleada cuando tiene solo un núcleo. Puede ser binucleada cuando, en este caso, la célula, lo vamos a hacer más pequeño, ¿no es cierto? Porque para que no se encarame con este otro de aquí. Puede ser binucleada cuando tiene 2 núcleos. Fíjense, 2 núcleos. Bi viene de 2. Nucleada, bueno, de 2 núcleos. Entonces, puede ser polinucleada, ¿no es cierto?, cuando, en este caso, la célula tiene más de 2 núcleos. Entonces, a eso se llama polinucleada. La célula es polinucleada porque tiene más de 2 núcleos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las células mononucleadas, esas células mononucleadas siempre nosotros las vamos a encontrar en las células del organismo humano, en las células animales. En cambio, estas células que son las binucleadas o que son las polinucleadas, nosotros vamos a encontrar en células vegetales. Se vuelven, por ejemplo, así, binucleadas porque cuando la célula ha ingresado en división celular, no ha logrado, en este caso, que la célula se divide en 2 células hijas. Entonces la célula queda con 2 núcleos. Por eso es binucleada. O a veces también las células pueden ser binucleadas por descendencia genética.
Vale decir que ellos tienen en su información genética que las células pueden ser binucleadas o que pueden ser, en este caso, polinucleadas, entonces las células van a ser polinucleadas. ¿Ya? Eso puede ser así, por descendencia genética, o en su defecto van a ser binucleadas cuando la célula no ha logrado dividirse en dos células hijas. Porque la célula necesariamente, ¿no es cierto?, tiene que dividirse en dos células hijas. Entonces aquí está un núcleo y aquí está el otro núcleo. Entonces aquí está el otro núcleo. Entonces este clivaje en la parte central se hace cada vez más profundo hasta que se dividen las dos células en dos células hijas. Pero cuando no hay esta división, entonces la célula se puede transformar en una célula binucleada. ¿Ya? Generalmente estas células así binucleadas o polinucleadas, volviendo a repetir, encontramos en células vegetales. En células animales solamente nosotros vamos a poder observar, en este caso, células mononucleadas con una sola célula. Ahora dice, cuando nosotros hablamos de la posición del núcleo, el núcleo puede ser céntrico si está dibujado aquí en el centro. Si el núcleo se presenta en el centro de la célula, entonces la posición es céntrica. Ahora, si el núcleo está fuera del centro de la célula, como aquí arriba, puede estar aquí abajo, puede estar a este costado o puede estar a este otro costado, entonces esa posición es excéntrica, fuera del centro de la célula. Entonces esa es la posición céntrica y excéntrica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la composición química, el núcleo puede tener, en este caso, nucleoproteínas, puede tener proteínas básicas y proteínas, en este caso, no histónicas. Pueden tener ácidos nucleicos como ADN, ARN, pueden tener enzimas, pueden tener sales de calcio, magnesio, hierro y zinc. Esa es la composición química, vale decir, los componentes químicos que nosotros podemos encontrar dentro de un núcleo. El núcleo también posee propiedades físico-químicas. Dentro de esas propiedades físico-químicas nosotros vamos a encontrar el peso específico, vale decir que el núcleo tiene peso específico, tiene mayor refringencia, tiene menor viscosidad, se encuentra en un estado de sol o de gel y se encuentra en un pH de 7,6 a 7,8. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la mayor refringencia, nosotros, por ejemplo, cuando dibujamos una célula y observamos al microscopio, este núcleo nosotros lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más de una coloración más intensa que el citoplasma de la célula. Cuando nosotros, por ejemplo, esta célula, vamos a hacer de cuenta que es una célula epitelial, que nos hemos hecho un raspado bucal, vale decir, de la mejilla interna de la boca, hemos colocado esta muestra sobre un portaobjeto limpio, seco, desengrasado, le hemos agregado a la muestra, vamos a hablar de safranina, entonces hemos dejado la safranina por 5 minutos, luego hemos lavado la muestra, hemos dejado secar al ambiente y hemos llevado el portaobjeto al microscopio a observar. Supónganse que estamos observando la célula, pero fíjense cómo el núcleo, en este caso, está más colorido que el citoplasma de la célula. ¿Por qué está más colorido el núcleo de la célula? Porque tiene mayor refringencia. La mayor refringencia quiere decir que el núcleo tiene la mayor capacidad de absorción de los colorantes, cualquiera que nosotros estemos utilizando. Puede ser safranina, puede ser azul de metileno o puede ser otro colorante que nosotros utilicemos. Entonces el núcleo se va a teñir de un color más intenso porque tiene esta propiedad físico-química de tener mayor refringencia.
Por eso es que nosotros cuando observamos una célula, lo primero que podemos distinguir es el núcleo del citoplasma de la célula, porque el núcleo se tiñe de una coloración más intensa que el citoplasma de la célula. Ahora, el núcleo, cuando nosotros hablamos del núcleo, el núcleo tiene dos estados. Tiene un núcleo interfásico y puede el núcleo presentar un núcleo o la célula presentar un núcleo, en este caso, divisional. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del núcleo en estado interfásico o antes de entrar, digamos, a la explicación, fíjense ustedes este gráfico con este otro gráfico. Son exactamente iguales estas dos células, con la única diferencia, fíjense ustedes, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí que nosotros podemos ver la diferencia o podemos ver en esta parte de aquí. Fíjense esta parte y comparen con este otro dibujo. Entonces, este dibujo de aquí no es igual a este de aquí. Entonces, en este gráfico nosotros estamos viendo a la información genética al estado descondensado, al estado desespiralizado, al estado desenrollado. Y esta información genética que está al estado desenrollado, al estado desespiralizado o descondensado, se llama cromatina. Y en el núcleo divisional, fíjense ustedes que la información genética está condensada, está espiralizada, está enrollada. Y al estar espiralizada, al estar enrollada, al estar condensada, esa información genética ya no se llama cromatina, se llama cromosoma. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿han logrado entender, chicos, por qué la información genética se llama cromatina y por qué se llama cromosoma? Sí. Ya. Ahora vamos a hablar por qué el núcleo, en este caso, presenta, ¿no es cierto?, este estado conocido como interfásico. El núcleo es interfásico cuando nosotros observamos a la célula en un periodo de interfase, es decir, en un periodo aparente de reposo. Entonces, nosotros vamos a observar una célula en interfase al microscopio y vamos a poder, en este caso, observar al estado del núcleo interfásico. ¿Por qué lo vamos a observar interfásico? Porque la información genética está al estado, en este caso, de cromatina. ¿Por qué está al estado de cromatina? Porque hemos dicho que la información genética está al estado desenrollado, al estado desespiralizado, al estado descondensado. Entonces, en el núcleo interfásico, nosotros vamos a observar a la cromatina descondensada, vale decir, a la información genética descondensada. Y por eso se va a llamar, en este caso, cromatina. Para que ustedes tengan una idea, la cromatina es como que si yo les dibujara una maraña de hilo, así. A esto se llama cromatina, cuando la información genética está así descondensada, como un hilo. Cuando ustedes agarren un hilo, ¿no es cierto? Ustedes acuérdense que ese hilo se llama cromatina, porque la información genética está descondensada, está desespiralizada, está desenrollada. Ahora, a eso nosotros llamamos cromatina. Ahora, cuando nosotros hablamos de cromosoma, quiere decir que la información genética está condensada. Fíjense cómo estoy dibujando. Está condensada, está espiralizada, está enrollada. Fíjense cómo estoy enrollando en el dibujo. Entonces, este dibujo no es igual a este. Entonces, cuando nosotros tenemos así la información genética como un hilo, como una maraña de hilo, esa información genética se llama cromatina. Si la información genética está así enrollada como en este dibujo o como en este otro de aquí,
esta información genética ya no se llama cromatina, se llama cromosoma, porque aquí la información genética está condensada, está espiralizada, está enrollada. Ahora, ¿me dejo entender la diferencia entre lo que es cromatina y lo que es cromosoma? Sí, Lisa. Muy bien. Sí. Entonces habíamos dicho que el núcleo o el estado de núcleo interfásico, nosotros vamos a observar cuando la célula esté en un periodo aparente de reposo, y nosotros vamos a poder observar al núcleo interfásico porque la información genética está al estado descondensado, desespiralizado y se llama cromatina. Ahora, el núcleo es divisional cuando nosotros observemos en este caso a este núcleo divisional cuando la información genética está condensada, está espiralizada, está enrollada y se llama cromosoma. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a poder observar este núcleo divisional? Cuando la célula ingrese en mitosis o ingrese en meiosis. Entonces, cuando la célula está ingresando en mitosis, entonces la información genética que estaba así descondensada empieza a condensarse, empieza a enrollarse. Y una vez, en este caso, enrollada, eso quiere decir que esta célula está ingresando en una mitosis o está ingresando en una meiosis. A eso se llama núcleo divisional. El núcleo interfásico, volviendo a repetir, cuando la célula está en un periodo aparente de reposo y la información genética va a estar descondensada, va a estar desespiralizada, va a estar, en este caso, en forma de cromatina. En cambio, el núcleo divisional, la información genética va a estar condensada, ¿no es cierto? Y esa información genética dentro del núcleo, nosotros la vamos a observar, en este caso, como cromosoma. Esa es la gran diferencia entre un núcleo interfásico y un núcleo divisional. El núcleo interfásico porque contiene la información genética al estado descondensado en forma de cromatina. El núcleo divisional se caracteriza porque la información genética está condensada al estado de cromosomas, y este núcleo divisional vamos a encontrar o vamos a observar al microscopio cuando la célula ingrese en mitosis o ingrese en meiosis. En cambio, el núcleo interfásico, cuando la célula esté en interfase, y la interfase es un periodo aparente de reposo, en el cual obviamente la célula se está preparando, ¿no es cierto?, para poder ingresar a una mitosis o para poder ingresar a una meiosis. ¿Han entendido la diferencia, ¿no?, entre un núcleo interfásico y un núcleo divisional? Chicos, ¿han entendido? Sí, se entendió. Sí. Sí, se entendió. Ya, estamos a 8 minutos de que se corte la clase, por favor. Entonces, van a volver a entrar con el mismo enlace, ¿ya? Ahora vamos a ver qué componentes dentro del núcleo nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar lo que vendría a ser, en este caso, la membrana nuclear, conocida también como carioteca, ¿no es cierto? Vamos a estudiar lo que vendría a ser el jugo nuclear, vamos a estudiar a los nucleolos, vamos a estudiar a la cromatina, vamos a estudiar a los cromosomas y vamos a aumentarle a la cromatina sexual. Entonces, dentro de los componentes que nosotros vamos a estudiar en el núcleo, va a ser la membrana nuclear, el jugo nuclear, los nucleolos, la cromatina y los cromosomas. Entonces, esas son las estructuras que nosotros podemos encontrar dentro del núcleo. Ahora vamos a recordar un poquito sobre lo que es la membrana nuclear, conocida también como carioteca. Esta membrana nuclear es esta que nosotros estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Esa es la membrana, en este caso nuclear. Y no se olviden que la membrana nuclear tiene una membrana externa y tiene esta otra que es la membrana interna. Entonces, cuando nosotros hablamos de la membrana nuclear,
hemos dicho que la membrana nuclear es la que estaría en este caso protegiendo al núcleo, ¿no es cierto? Y es una fina capa que está constituida por dos membranas. Esta membrana nuclear, hemos dicho también en las clases anteriores, que evita que la información genética que se encuentra dentro del núcleo, ¿no es cierto?, se salga hacia el citoplasma de la célula. O también hemos dicho, esta membrana nuclear evita que el nucleoplasma, vale decir que el jugo nuclear que tiene este núcleo, se salga al citoplasma de la célula. También hemos dicho, ¿no es cierto?, que esta membrana nuclear evita que ingresen del citoplasma hacia dentro del núcleo los ribosomas maduros o los ribosomas funcionales. Ahora, fíjense esta membrana nuclear con estos puntitos negros que son los poros nucleares, ¿no es cierto? A través de esos poros nucleares, la membrana nuclear obviamente hace esa gran función que es el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma de la célula. Entonces hace la regulación, ¿no es cierto?, de intercambio de materiales, ¿no es cierto?, desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula o desde el citoplasma hacia dentro del núcleo. No vamos a entrar más en detalles, porque eso ya lo habíamos visto en el capítulo 4. Además, habíamos dicho que el poro nuclear estaba constituido por un complejo de poros, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que estaba constituido por dos estructuras anulares, por 8 dientes sobresalientes y un tapón central. Entonces ya no vamos a entrar en ese detalle porque ustedes ya saben, ya conocen cómo es en este caso la membrana nuclear, de dónde se origina, cómo está constituida, qué partes de la membrana, o sea, qué partes contiene la membrana nuclear, etc. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser en este caso el jugo nuclear. El jugo nuclear, conocido también como nucleoplasma o conocido también como cariolinfa, este jugo nuclear es toda esta parte que ustedes observan aquí, toda esta parte amarilla, toda esta parte, esa parte, toda esa es el jugo nuclear. Este jugo nuclear prácticamente es la porción coloidal del núcleo, porque es de aspecto gelatinoso y amorfo. Además, este nucleoplasma o jugo nuclear o cariolinfa se caracteriza porque tiene una composición química muy importante. Si ustedes observan, tiene presencia de agua, proteínas, enzimas, fosfatos, tiene sales disueltas de calcio, de magnesio, hierro y cobalto. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de lo que vendría a ser el jugo nuclear presenta en su composición química una gran cantidad de agua. ¿Y por qué es importante esa gran cantidad de agua? Porque gracias a la presencia de agua, gracias a las proteínas, a las enzimas, a los fosfatos, a las sales de calcio, magnesio, hierro y cobalto, las diferentes estructuras que se encuentran dentro del núcleo pueden realizar sus funciones o sus reacciones físico-químicas. Por eso es importante en este caso la presencia del agua. Por eso, la gran función que cumple en este caso el jugo nuclear es parecida a la función que cumple el citoplasma en una célula. Por lo tanto, el jugo nuclear es el asiento de todas las reacciones que ocurren, ¿no es cierto?, dentro del núcleo. ¿Y a qué reacciones nos estamos refiriendo? A las reacciones físico-químicas que pueden cumplir los nucleolos, a las reacciones físico-químicas que pueden cumplir la cromatina, a las reacciones físico-químicas que pueden realizar en este caso los cromosomas. Entonces, todas esas reacciones físico-químicas, ¿no es cierto?, se da gracias a la presencia, en este caso, del agua, que se encuentra como compuesto químico o formando como composición química, en este caso, del núcleo. ¿Hasta ahí han entendido lo que es el jugo nuclear? Sí. Vamos a hablar de los nucleolos. ¿Qué son los nucleolos? Los nucleolos son corpúsculos esferoidales intranucleares que nosotros podemos encontrar
en este caso dentro de las células. Cuando nosotros hablamos de los nucleolos, fíjense, este de aquí es el nucleolo. Fíjense que no tiene ninguna membrana que los recubra. No hay ninguna membrana que los recubra. Ahora yo les pregunto, antes de seguir explicando sobre los nucleolos, este núcleo que nosotros estamos observando aquí, ¿es un núcleo interfásico o es un núcleo divisional? Así como lo ven en este gráfico. Divisional. Divisional, ¿no es cierto? Porque fíjense aquí, la información genética está en el estado de cromosomas. Entonces, la información genética aquí está condensado, está espiralizado, está enrollado. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos la información genética al estado condensado. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto así, este núcleo es divisional. Ahora, cuando nosotros hablamos de los nucleolos, hemos dicho que los nucleolos son estos corpúsculos esferoidales intranucleares que se encuentran dentro del núcleo. Si ustedes observan, estos nucleolos no tienen ninguna membrana que los recubra. Son como cuerpos opacos que están pegados dentro del núcleo. Según los científicos, dicen que estos nucleolos están relacionados con el número cromosómico de las células. Si en un núcleo se observa solo un nucleolo, dice que las células son haploides o N cromosomas. Si se encontraran dos nucleolos o tres nucleolos, si se encuentran dos, dice que la célula va a ser 2 N cromosomas. Si se encuentran tres nucleolos, dice que la célula van a ser 3 N cromosomas. Entonces, ¿no es cierto? Estos nucleolos no tienen ninguna membrana que los recubra. Son como cuerpos opacos y que están relacionados de manera directa con el número de cromosomas, en este caso de las células. Estos nucleolos pueden variar en número dentro